Romanos 8, 28 al 39. Y dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada, como está escrito: por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué pasaje tan hermoso y cuánto tiene que enseñarnos. Este martes pasado, que fue el 31 de octubre, se cumplió el 500 aniversario del día en que Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis, con lo cual empezó la Reforma. Eso ha hecho que a lo largo de todo el mes de octubre, bueno, prácticamente todo el año, pero de todo el mes de octubre se hayan celebrado por todo el mundo cantidad de actos, y algo sorprendente que también es importante reseñar es que aún la Iglesia Católica se ha hecho eco del 500 aniversario de la Reforma, analizando muy bien lo que supuso en una época de mucho conflicto religioso y de mucho conflicto social. Nosotros, como sabéis, tuvimos en el mes de septiembre la gran mayoría de los actos y queda probablemente algún otro que ya lo iremos anunciando cuando se desarrolle, como es la solicitud de la calle de Manuel Matamoros y la puesta del busto de este hombre que entregó su vida por lo que fue la predicación del Evangelio. Pero hoy me gustaría que pudiéramos entender lo que yo creo que fue uno de los mayores logros de la Reforma. Es decir, la Reforma, hermanos, no fue solamente un movimiento de protesta. Nosotros nos llamamos o nos llaman protestantes porque se entiende que protestamos contra determinadas cosas en una época. Pero el principal logro de la Reforma no fue el poder protestar contra una cantidad de ideas o de formas diferentes a las que nosotros pudiéramos ver las cosas, sino lo más importante, hermanos, es que la Reforma transformaba vidas. El mensaje del Evangelio transforma vidas. Si la Reforma no sirvió para cambiar vidas, entonces la Reforma no tuvo un recorrido muy largo. Es decir, si solamente sirvió para poner en valor que pensábamos de una manera diferente a como pensaban otros,
¿de qué más serviría la Reforma? Lo importante, hermanos, de esa época fue lo que produjo en muchas vidas. Y fijaos, una de las cosas más llamativas es algo que los historiadores dicen acerca de la propia vida de Lutero. Los historiadores, los biógrafos, dividen la vida de Lutero en dos etapas. Yo tuve que estudiar para preparar la revista especial de la Reforma que se ha usado por toda España, bastante acerca de la vida de Lutero, y descubrí que todos coinciden en afirmar que Lutero tuvo una primera época como religioso que estuvo marcado por la cultura religiosa de su tiempo y que era una época muy triste, oscura, cargada de condenación y de miedos, llena de penitencias, de conflictos internos sobre la salvación y una inseguridad completa en que algún día pudiese llegar a ser salvo. Esa era la época en la que Lutero llega a tener su primer encuentro con el Señor. Pero esto, hermanos, era el resultado de lo que Lutero había recibido. Es decir, este hombre había recibido, hermanos, el concepto de un Dios terrorífico, un Dios al que había que temerle, un Dios que estaba con el hacha dispuesto para cargarse a todo aquel que cayese. Y Lutero tuvo que ir cambiando su mentalidad completa acerca de Dios por un Dios diferente, un Dios perdonador, un Dios bueno que transforma las vidas, un Dios que da libertad, que no viene a condenarnos, sino que viene a traernos paz, y que nos da seguridad en Él. Él había sido enseñado, hermanos, en esa oscuridad de lo que era la Edad Media. Yo no sé si habéis notado, pero casi todos los cuadros de la Edad Media, o muchos de los cuadros de la Edad Media, representan, es un clásico en los cuadros de la Edad Media, el juicio final. Dios está sentado sobre un trono y la gente quemándose en el infierno. Es decir, eso es algo recurrente en la pintura del siglo XV y del siglo XVI. Pero es que al pintar a los santos de aquella época que la Iglesia Católica tenía, hermanos, los cuadros están absolutamente llenos de oscuridad. Son cuadros oscuros. Los santos están siempre con calaveras en la mano, es decir, con muy poca luz. Están en una situación de tristeza, cargados de sangre, porque, hermanos, el mundo que se les había enseñado era un mundo de condenación, era un mundo de pena, de inseguridad. Y el Evangelio, hermanos, ha venido a darnos justamente lo contrario, ha venido a darnos paz, a traernos, digamos, transformación. Hermanos, a darnos esperanza. Y esto fue lo que Lutero pudo aprender. Fijaos, los historiadores dicen que la vida de Lutero después de su encuentro personal con Cristo fue completamente diferente. Se dice que después de haber terminado la traducción de la Biblia y tener libertad para seguir predicando la palabra de Dios con libertad, Lutero fue un hombre inmensamente feliz. Y su casa fue un lugar lleno de la felicidad que Dios da, con una esposa amante y dedicada a servir a Dios y unos niños que correteaban alegremente por todas partes, con los que el propio Martín jugaba y tocaba música cada día, aprovechando cualquier momento del día para ayudar a gente necesitada y enseñar a aquellos que no sabían leer las preciosas verdades contenidas en la Biblia. Dicen los biógrafos que Lutero había cambiado la tristeza por una alegría sobrenatural, que el temor frente a la muerte y el juicio se habían transformado en una seguridad absoluta de su salvación. Y la pesada carga de obras
que llevaba siempre consigo para ganarse la salvación, se había cambiado por un descanso completo en Cristo y su obra redentora. Y esto, dicen los biógrafos, se lo achacaron a la lectura y la enseñanza contenida en el libro de Romanos. Bien, el descubrimiento de este capítulo 8, que es el que hemos leído hoy por parte de Lutero y de los reformadores, fue, hermanos, todo un revulsivo en la manera de enfrentarse a la vida. La manera de enfrentarse a la vida y para qué estábamos aquí. Es decir, Lutero cambió completamente su mentalidad. En lugar de vivir una vida, hermanos, atemorizado por lo que pudiera venir, es decir, vivió una vida a partir de ahí con una confianza ciega y un descanso absoluto en lo que Dios podía hacer con él. Fijaos la diferencia. Era una transformación completa. Y fijaos, hermanos, que el pasaje que hemos leído, Pablo dice 2 veces que los cristianos sabemos, es decir, que creemos, que estamos seguros, que es Dios el que hace, es decir, no que nosotros lo conseguimos, lo merecemos o intervenimos, sino que Dios el que hace, por su soberanía, que aquello que en principio pueda parecernos que es malo para nuestra vida, que no entendemos, que nos ha venido y que no sabemos qué fin tiene, se convierta en algo distinto a través de lo cual se cumpla en nosotros el propósito que Dios en su amor y misericordia tiene preparado para nuestra vida. Es Dios el que hace eso. Es decir, no es algo, hermanos, que nosotros conseguimos. Dios hace que, hermanos, cosas que nosotros no entendemos, el por qué las pasamos. Se ha comentado también durante la alabanza y lo mencionaba también Miguel. Hay cosas, hermanos, que nos llegan en la vida que no sabemos cómo manejar. Y que pensamos muchas veces, bueno, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Verdad? Eso lo hemos pensado todos en alguna ocasión. Y, hermanos, a veces no entendemos que todavía por encima de todo lo que nosotros vemos, que muchas veces nuestra vista es muy corta, está el Señor. Y que Él tiene un propósito para nuestra vida que Él va a cumplir convirtiendo cosas que aparentemente nos parecen malas en algo que al final nos ayuda a transformarnos para parecernos más a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que nos viene a decir aquí el libro de Romanos y este capítulo 8. Es decir, sabemos que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Sabemos, lo tenemos claro, lo hemos entendido. Eso es lo que viene a decirnos Pablo. Fijaos, hermanos, que el pasaje que hemos leído es un pasaje cargado de preguntas. Al leerlo yo creo que lo habréis notado, pero son una serie de preguntas que al principio parecen preguntas retóricas que no esperaran una respuesta, pero que tienen una respuesta. Empieza diciendo, bueno, frente a esta situación en la que nos vemos muchas veces que no sabemos el porqué de las cosas o el por qué nos pasan las cosas, ¿qué diremos? Dice Pablo. Bueno, la respuesta viene a continuación. La segunda pregunta es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, la respuesta, que es una respuesta que tiene que ser cargada de confianza, es nadie. Si Dios está conmigo, yo no tengo que temer de nadie. Si Dios está conmigo, no hay nadie contra mí. Yo tengo al principal, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La tercera pregunta, hermanos, viene precedida de otra declaración muy importante, y es que si Dios nos dio a Jesucristo, que es lo más amado
y lo más preciado que Dios tenía, hermano, dice, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? En otras palabras, si el Padre nos ha entregado lo más importante que nos podía entregar, ¿nos negará cosas pequeñas e insignificantes? No nos confundamos, hermano. Las circunstancias de la vida, las cosas que nos pasan en la vida, son todas situaciones pasajeras. Pero hay cosas que tienen valor eterno. Y las cosas que tienen valor eterno sobrepasan con mucho el valor de las cosas por las que pasamos en esta tierra. Y aquí el apóstol Pablo, hermano, nos está diciendo que en la pregunta de decirnos, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Es decir, pues claro que nos las dará. Hermano, no todo lo que queramos, sino todo lo que esté en su voluntad. Todo lo que sirva para que nuestra vida llegue a cumplir el propósito que Él ha preparado para nosotros. No lo que nosotros queramos hacer, no lo que nosotros queramos tener, sino lo que Él sabe que es bueno para nuestra vida y para nuestro desarrollo espiritual. Porque su propósito, dice la Biblia, es que cada día nos parezcamos más a Cristo Jesús. Y ese es el fin. El fin, hermano, no es que nosotros en la tierra seamos muy felices. Ese es nuestro deseo, lógicamente, queremos vivir sin problemas y lo mejor posible. Pero, hermanos, el propósito de Dios va mucho más allá. Y a veces permite que pasemos por situaciones que no entenderíamos para que les conozcamos mejor, para que le veamos a Él al final, para que sepamos que en medio de las nubes que parecía que estaban ocultando el sol seguía allí. Y el sol no había perdido nada de su fuerza ni de su poder, sino que seguía dando calor y seguía teniendo energía. Hermanos, nuestros problemas, nuestras situaciones no pueden alterar nuestro entendimiento de nuestra seguridad en el Señor. Eso fue algo que Lutero entendió y que nosotros tenemos que recobrar en nuestra vida. Fijaos, pregunta después el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta es, nadie. El enemigo lo puede intentar. La Biblia dice que él es el acusador de los hermanos, ¿no? Lo puede intentar. Pero intentarlo solamente delante de Dios, es decir, nosotros estamos lavados por la sangre de Jesús. Y hermano, al estar lavados por la sangre de Jesús, estamos limpios. No porque nosotros seamos limpios, lo hayamos merecido. Ya hemos hablado acerca de la sola gracia, acerca del por qué nosotros estamos donde estamos y somos lo que somos. Hermano, pero hay una realidad que está muy clara. Aunque el enemigo intente acusarte, tú tienes que saber que tú estás escondido en Jesús. Y Jesús es puro y limpio. Y el Padre nos ve a través de Cristo. No, gracias a Dios, no nos ve tal como somos. Porque si no la llevábamos clara. Fijaos, la quinta pregunta que sigue con otra argumentación dice, ¿quién es el que condenará? Y la respuesta es la misma, nadie. Y la sexta pregunta, que va seguida también de otro razonamiento, es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí la respuesta es doble, ni nada, ni nadie. Y a continuación, hermanos, el apóstol Pablo encadena una serie de cuestiones sobre cosas que teóricamente pudieran separarnos del amor de Dios y de nuestra seguridad en Él. Y nos pregunta, ¿nos puede separar la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Y con esto lo que él le está diciendo es, ¿podrá la tribulación separarnos del amor de Cristo? ¿Podrá la angustia separarnos del amor del Señor? ¿Podrá el hambre separarnos?
Hermano, la respuesta a todas esas preguntas es no. Nada puede robarnos lo eterno. Nada puede robarnos lo eterno. Y la salvación que hemos recibido es eterna. Ojalá, hermanos, que entendamos eso. No estamos ganándonos nada. Estamos disfrutando de lo eterno. Estamos disfrutando de un regalo, de algo inmerecido, de algo que ha sido dado por la gracia del Señor. Fijaos, el pasaje, hermanos, no nos enseña que los creyentes no tendremos problemas. No nos equivoquemos, ni que todo lo que vivamos nos vaya a salir bien, sino que Dios en su sabiduría hará que aún las cosas que en principio nos pueden parecer torcidas, contrarias a lo que esperamos o desagradables, Dios es capaz de usarlas para que al final de nuestra vida el propósito que Él ha preparado para nosotros se realice. Esa es la realidad de cómo Dios trabaja. No es que todo lo vayas a tener solucionado, pero hermano, en medio de todo, Dios está cumpliendo un propósito en ti. En medio de todo, aún en las cosas malas, Dios está transformándote, cambiándote, haciéndote cosas que al final, hermanos, te ayudan para hacer más como Dios quiere que sea. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta pasar por los sufrimientos, por las pruebas. No nos gusta, hermanos. La unión que hemos adquirido con Cristo a través de la fe en su obra y la aplicación a nuestra vida de su salvación es de tal magnitud, hermanos, que ninguna cosa creada, ningún poder angélico o demoníaco, nada visible o invisible lo puede deshacer. Estamos unidos con Cristo. Hermano, eso no nos lo puede quitar nadie. Tenemos lo eterno. Podemos disfrutar de lo eterno. Las cosas terrenales que vivimos son pasajeras. La salvación es eterna. Y eso, hermano, no nos lo puede tocar nadie. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en este capítulo 8 de Romanos, que tanto revolucionó la vida de Lutero y que le cambió completamente, hermano, su actitud frente a la vida. Pablo enumera, hermanos, en 2 de Corintios, en el capítulo 6, en los versículos 4 al 10, una larga lista de situaciones y problemas por las que él pasó, que son prácticamente las mismas que aquí. Y, hermano, en medio de todo eso, él nos viene a decir que la victoria la tenemos asegurada. La victoria la tenemos asegurada porque no la ganamos nosotros. Si yo tuviera que ganar mis victorias, hermano, lo llevaría mal. Pero ha habido alguien muy grande que la ha ganado por mí. El pasaje, hermano, nos dice que la podemos disfrutar ya. Fijaos la manera tan bonita en que se expresa cuando dice: más bien, en todas estas cosas, somos, no seremos en la eternidad, sino que somos ya. Tenemos ya, hermanos, la garantía, la seguridad de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es muy importante, hermanos, que entendamos lo que esto quiere decir. Y yo he comentado en algunas ocasiones un ejemplo que creo que nos ayuda a ilustrar muy bien lo que es ser el que pelea y vence y lo que es ser más que un vencedor. El pasaje dice que nosotros somos, ¿qué? Más que vencedores. Más que vencedores. El ejemplo que yo siempre he puesto es el de Cassius Clay. ¿Os acordáis de este famoso boxeador que fue el campeón mundial de los pesos pesados?
¿eh? Este hombre ganó el campeonato del mundo de boxeo y la pelea fue muy dura, porque enfrente tenía un contrincante muy bueno, era un boxeador muy bueno. No se llega a la final del campeonato del mundo porque alguien sea mediocre, ¿eh? Sino que el que peleaba con él, hermano, era muy bueno y lo dejó magullado, con un ojo morado y una ceja abierta que le sangraba. La televisión mostró el momento en el que Cassius Clay se reunió con su esposa después de la pelea que acababa de ganar. El pobre Cassius Clay estaba destrozado, lleno de moratones, sangrando por las cejas, aunque feliz por la victoria conseguida, pero allí apareció la señora Clay, con un abrigo de pieles, perfectamente peinada y maquillada, y con unas larguísimas uñas esculpidas pintadas de rojo y sonriendo a las cámaras. Cassius Clay, que era quien en realidad se había jugado el pellejo para vencer a su contrincante públicamente, le entregó a su mujer un cheque con muchos millones de dólares de la época. El premio por haber ganado el combate. La esposa del boxeador cogió el cheque, lo besó con sus enormes labios pintados de rojo y, sonriendo a la cámara, se lo guardó. Evidentemente, el vencedor del combate fue Cassius Clay. Pero la señora Clay, que no había dado ni un solo golpe, tenía todo el premio para ella. Ella fue más que vencedora. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Él se ha partido la cara con el enemigo y ha salido, hermanos, magullado, herido y cansado, pero ha ganado el combate. Y ahora nosotros, que no hemos movido ni un dedo en el combate, hemos recibido el premio porque somos su amada esposa. Por eso, hermanos, hoy podemos disfrutar de una salvación tan grande y podemos gozarnos en decir, yo soy más que vencedor, porque otro ha ganado la batalla para mí, ha ganado el combate. Yo no tengo que pelear, yo puedo descansar en Él, yo puedo tener seguridad en Él, porque estoy seguro, estoy convencido de que nada ni nadie me puede separar de lo que yo he recibido. Hermano, lo que hemos recibido es eterno. Y lo eterno no se destruye. Se nos puede destruir la vida. ¿Sabes? Esto es lo que le dio valor a aquella gente del principio que entregaban sus cuerpos, hermanos, para ser quemados, para morir en los circos. Porque, hermanos, ellos sabían que aunque matasen su cuerpo, había algo eterno que ellos tenían que no le podían quitar. Es decir, lo eterno superaba a lo terrenal, a lo temporal. Se entendía, hermanos, lo que era la seguridad en Cristo. ¿Qué es lo que este capítulo 8 de Romanos quiere enseñarnos? Tenemos tal seguridad en el Señor, hermanos, que intenten lo que intenten, digan lo que digan, hagan lo que hagan, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar. Y esta seguridad, hermanos, hizo ese cambio tan gigantesco en la vida de Lutero. A veces, hermanos, yo creo que los cristianos no somos conscientes de todo lo que Dios nos ha dado y no lo disfrutamos como debiéramos. Y cuando estamos en medio de los problemas, dudamos de Dios y nos planteamos el hecho de, bueno, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué y por qué y por qué? En lugar de decir, Señor,
Gracias porque en medio de todo esto tú estás a mi lado. Porque en medio de mis circunstancias difíciles tú no me has abandonado ni un solo momento. Yo te he tenido aquí. Aunque no te haya visto, tú has estado a mi lado. Hermano, cuando estés en medio de luchas, no te rindas. Cerca de ti, aunque no lo veas, está el Señor que te sostiene para que no caigas y te hace más que vencedor con la victoria que Él ya ganó. Descansa en Él. Disfruta de tu posición en Cristo. No te creas, hermano, las mentiras del enemigo. El enemigo intentará martillearte la cabeza diciéndote que tú eres un pecador, que tú has hecho esto, que has hecho lo otro. Pero tú puedes decirle, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Como Lutero le tuvo que decir al diablo en un encuentro que tuvo personal con él una noche. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Yo no estoy limpio por mí. No estoy limpio por lo que yo haga. Yo estoy limpio solamente por la sangre y la obra de Jesucristo. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos aprender la seguridad de nuestra salvación y vivir vidas de felicidad, no dejando que el enemigo nos robe el gozo de la seguridad. No dejando, hermanos, que el enemigo nos meta en la cabeza las ideas de, fíjate, tú dices que crees en Dios, pero fíjate a fulanito, el de al lado, que no cree en el Señor, le va mucho mejor que a ti. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Muchas. Pero ¿sabes qué? Hermanos, nosotros hemos recibido algo que tiene peso eterno, valor eterno. Y eso no nos lo puede quitar nadie. Porque en Cristo somos más que vencedores. Pero por medio de aquel que nos amó. Ojalá, hermanos, que nos demos cuenta que el gran logro de la Reforma no fue el hecho de poder declarar lo que estaba mal o lo que se hacía mal dentro de la Iglesia Católica o lo que se hacía mal dentro de esto o de lo otro. El gran logro de la Reforma, hermanos, fue cambiar la concepción de un Dios que te castigaba y te mataba a la menor de cambio por un Dios de amor que te daba vida y, hermanos, te traía esperanza a tu corazón. Ese fue el gran cambio de aquella época. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros disfrutemos hoy. Seguridad en Cristo. Porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Que el Señor os bendiga.